Amados hermanos, es un gusto poder estar saludándoles en este día domingo, un domingo más donde estaremos viendo la lección de la escuela dominical. Saludo con mucho afecto a nuestros pastores y a toda la congregación de nuestra iglesia, como también a todos y todas quienes nos ven a través de las redes sociales. Hoy día tenemos el título de la lección, La Biblia y la cultura. Dios llama a su pueblo a vivir por los valores bíblicos en una cultura pecaminosa. Antes de dar lectura a la palabra del Señor, les invito a que nos presentemos en oración. Señor, agradecemos este tiempo que nos das de poder aprender de tu palabra. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos corrige y nos muestra el camino hacia la vida eterna. Queremos, Señor, que en esta mañana tu palabra nos hable de una forma clara y precisa. Tú conoces nuestra necesidad. Gracias también por cada uno de mis hermanos y hermanas, familias que, Señor, juntos podemos compartir tu palabra en esta hora a través de nuestros hogares. Señor, recibe nuestra gratitud y adoración por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La palabra del Señor para esta mañana, hermanos, está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 20 inclusive. Vamos a leer allí el primer discurso en el Sermón del Monte, capítulo 5. Damos lectura en el nombre del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Una palabra muy clara, muy precisa, una lección que nos muestra la forma en que debemos conducirnos en este mundo. También quiero hacerles presente que tenemos el versículo clave de esta lección, que es el versículo 16. Y le damos lectura. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En las últimas lecciones, amados hermanos, de nuestras escuelas dominicales, hemos visto varios aspectos de cómo la Biblia, las Escrituras, nos enseñan y cómo hablan al ser humano y cómo ha impactado también esta palabra en nuestra vida en forma particular. También hemos aprendido hoy cómo estas Escrituras nos proporcionan orientación para nuestra vida moral, de la forma en que también se enseña a las familias. También hemos aprendido de cómo las Escrituras hablan a la sociedad y hoy particularmente veremos cómo nos enseña a vivir los valores cristianos e influir en nuestra cultura. Es importante conocer nuestra cultura porque forma parte de nuestro imaginario colectivo. La cultura hace referencia al conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, expresiones y demás elementos propios de cada idiosincrasia en una época y grupo dado. Por ejemplo, a veces usted escucha decir y se menciona la cultura deportiva de un pueblo.
podemos comenzar esta lección preguntándonos ¿qué papel tienen los cristianos en la configuración de la cultura que nos rodea? Una interesante pregunta que todos podríamos y debemos responder. No sé si ustedes han escuchado decir que los cristianos podemos ser un termómetro o un termostato en el mundo. O bien nos adaptamos a los valores de nuestra cultura, así como un termómetro cambia en respuesta a la temperatura, o podemos dar forma a la cultura, así como un termostato controla la temperatura. Buen ejemplo, ¿cierto? Bueno, pero las Escrituras son muy claras al respecto. En vez de dejar que el mundo cambie nuestros valores, debemos vivir los valores de las Escrituras y por lo tanto influir nosotros en la cultura. En la lección de hoy veremos 3 aspectos esenciales de cómo influir en nuestra cultura. Primeramente, lo que hemos leído, Dios nos llama a ser sal y luz del mundo. Debemos ser unos testigos efectivos como hijos de Dios y discípulos de Jesús. Hemos escuchado muchas veces estos ejemplos de la sal, ¿cierto? Un elemento muy esencial para la vida hogareña, para el mundo. Bueno, y usted sabe que en la época antigua era usado de una forma muy frecuente como un preservante y también como un fertilizante. Ahora la gente, el mundo desde entonces dependía prácticamente de la sal de una u otra forma. Cuando se tomaba esta sal del área del Mar Muerto, a veces estaba mezclada con yeso, que es parecida a la sal. Cuando caía la lluvia, el agua lavaba esa sal. Este es el sentido en que la sal perdía su sabor o salinidad. Esto es lo que nos muestra Mateo 5, versículo 13, donde nos dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando ya la sal no sirve, ¿cierto? Virtualmente era dejada fuera. El yeso restante, por supuesto, lo que allí quedaba no tenía valor alguno. Jesús, amados hermanos, estaba instruyendo a los cristianos a reconocer y practicar su papel único y vital en el mundo. ¿Y cuál es este? Declarar el reino y los propósitos de Dios. Ese es nuestra labor en este mundo. Si perdemos nuestra identidad y nos mezclamos con el mundo, no cumpliremos esa misión. Dios quiere que nuestro carácter y valores cristianos tengan un impacto en nuestro mundo, o sea, que tengan un impacto en el medio en el cual nos rodeamos. ¿Cómo estamos entregando el mensaje de Jesucristo? ¿Estamos siendo sal de esta tierra? Que Dios nos ayude para que así sea. Luego, en los versículos 14 al 16 de lo que hemos leído, Jesús también llamó a su pueblo a permanecer visible, cuando nos habla de que somos luz en medio de las tinieblas. La luz, como usted sabe, es una metáfora importante de las Escrituras que a menudo simbolizaba a Jesús y su misión. Como luz, los cristianos comunican el Evangelio a un mundo, a una humanidad entenebrecida por el pecado. Creo que ocultar lo que somos es inconsecuente en un creyente. Por el contrario, dejar que nuestra fe esté a la vista de todos es fundamental para nuestra identidad. ¿Cuántos de nosotros hemos manifestado allí donde nos desarrollamos que somos hijos de Dios? El Señor nos ha bendecido y también hemos sido reconocidos por muchos de quienes nos rodean. El llamado, amados hermanos, a los cristianos, a nosotros, es hacer luz. Y esto es especialmente relevante hoy cuando las falsas religiones y la incredulidad
influye nuestra cultura. Es aquí donde debemos poner énfasis, de entregar el mensaje a otros, pero siendo luz y dando un verdadero testimonio. En Mateo 5, del 17 al 20, Jesús estaba hablando con líderes religiosos que lo acusaban de no seguir fielmente la ley. Pero de hecho, él en realidad estaba enseñando cómo Dios siempre quiso que sus mandamientos fueran comprendidos y obedecidos. La ley era más que una práctica religiosa, requería un cambio de mentalidad y de carácter. Cuando Jesús dijo que vino a cumplir la ley, en vez de abolirla, en el versículo 17, expresó que vino a cumplir su propósito. En otras palabras, la ley no cambió ni fue abolida porque Jesús vino. Más bien Jesús mostró el verdadero significado de ella. El plan de Dios, ordenado antes de la creación del mundo, no ha cambiado y se cumple a través de Jesús, nuestro bendito Salvador. Hermanos y hermanas, nuestra justicia debe ir más allá de las prácticas religiosas de los fariseos, quienes eran muy devotos en las reglas bíblicas y en sus propias reglas de justicia. Mientras ejerció su ministerio en la tierra, Jesús estableció principios espirituales. Ahora nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados al amor, al perdón, a la honradez, a la caridad sincera, a la generosidad y a muchas otras virtudes espirituales. Estas cualidades, en muchos aspectos, contrastan, se contraponen con una cultura caída e impía. Por lo tanto, son un testimonio poderoso de la gracia transformadora de Dios. Usted y yo somos un ejemplo de aquello, cómo Dios ha transformado nuestra vida. Como segundo punto en esta lección, nos habla de la escritura y las artes. Allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, usted puede leer los primeros 5 versículos, y si quiere puede seguir leyendo todo ese capítulo, muy interesante. Allí se nos presenta un hombre llamado Bezaleel, que poseía habilidades prácticas y artísticas que recibió del Espíritu de Dios. Este fue un momento clave en la historia del pueblo de Israel cuando se construyó el tabernáculo. Agradecemos a Dios por nuestros hermanos y hermanas que se desempeñan en las artes artísticas en nuestra sociedad. Quienes están en la música, en el canto, hay pintores, escritores, actores, actrices que están dando a conocer el nombre de Jesús allí en sus medios. Oremos para que Dios ayude también a nuestros hermanos. Cuando pensamos en lo que las Escrituras enseñan respecto a nuestras habilidades y talentos, nuestra mente a menudo se centra en tipos de ministerio dentro de la iglesia. Si bien esto es cierto, también podemos honrar a Dios y glorificarlo en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el hogar, incluso a través de nuestros pasatiempos e intereses. De esta manera, estamos siendo sal y luz para este mundo. Hermanos y hermanas, hoy es una buena oportunidad que pensemos y analicemos cómo estamos usando nuestras habilidades en bendecir y glorificar a Dios y en el servicio a otros. Es una respuesta que cada uno tendrá que darla ante el Señor. Como tercer punto en esta lección, nos habla de la sabiduría bíblica y la diversión. Qué interesante. ¿Cómo son nuestros pasatiempos? Para entender el choque entre los valores bíblicos y los valores culturales, debemos reconocer y apreciar el hecho de que un seguidor de Dios tiene una cosmovisión, vale decir, la manera de ver e interpretar el mundo que contrasta o se contrapone directamente con la del mundo, la humanidad. En Isaías capítulo 5,
versículos 20 al 24, Dios nos habla claramente y allí se nos ayuda a discernir qué valores abrazar o rechazar. Dios juzgará a aquellos que se centran en sí mismos y no valoran lo que Él valora. Como cristianos, como hijos de Dios, vemos el mundo de manera drásticamente diferente a quienes no conocen a Cristo. Como resultado, nuestro enfoque de la vida es completamente diferente. Amados hermanos, debemos ser sabios para decidir qué vemos, qué escuchamos, qué sitios visitamos en la internet, quiénes son nuestras amistades, etc. Los principios de las Escrituras son nuestra mejor guía. Al decir que viviremos cada día, nuestros valores deben emanar del amor por las cosas santas y de la prioridad en lo eterno. Nuestra mirada debe estar hacia arriba, hacia lo eterno, hacia lo que Dios ha prometido para cada uno de sus hijos. Como reflexión final, quisiera decirles que las cosas que pensamos generalmente forman el aspecto más privado de quienes somos y proporcionan una base sobre la cual construimos nuestros valores. Pida a Dios que examine lo más privado de su vida y le revele lo que necesita cambiar, y luego ore para que le ayude a hacer y vivir según su voluntad. Que Dios nos ayude para vivir en la voluntad de nuestro Señor. Le invito a leer nuevamente el versículo clave de esta lección, Mateo 5:16, que dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que Dios nos ayude para ser sal y luz en este mundo. Oremos y demos gracias al Señor por esta su palabra. Señor, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Agradecemos por lo que hemos aprendido en esta hora, por lo que hemos recordado, por lo que hemos, Señor, recordado en la medida en que tú nos enseñas y nos muestras tu palabra, Señor, para hacer luz y sal en esta tierra. A veces nos cuesta, Señor. Es difícil, Señor, poder empoderarnos de lo que tú nos has dado, pero en esta hora te agradecemos porque tu palabra, Señor, es clara y precisa. Debemos, Señor, ir y alumbrar en este mundo. Señor, divulgar esta palabra, entregar esta palabra que trajo tanto bien a nuestra vida y que de seguro, Señor, también, Señor, será de bendición para muchos de quienes nos rodean. Ayúdanos para influir en nuestra cultura, en todo lo que hagamos, Señor, en todas nuestras actividades, en todas nuestras labores y trabajos, que podamos influir, Señor, y mostrar que somos tus hijos, que somos lavados y comprados a precio de sangre. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ha sido un gusto, hermanos, compartir con ustedes esta mañana. Que el Señor les bendiga. No olvide de sintonizar esta tarde o buscar en las redes sociales nuestro culto a las 17 horas, donde estaremos compartiendo y la palabra del Señor, viendo los coros, a nuestros hermanos en sus saludos. Y mientras tanto, cada uno de nosotros, las familias de la iglesia, seguimos haciendo iglesia en nuestros hogares. Que el Señor les bendiga.